Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast La Hora del Cafecito. Nosotros estamos encantados de conocerte. Siento que al final no todos disfrutamos el café de la misma forma y siento que al final, digamos, es muy personal esa posibilidad de tomarlo, ya sea en preparaciones, o sea, en esas variedades. No siento que al final una zona tenga que marcarme ese gusto por mi café. Listo, yo siento que el café no tiene fronteras, al final café es café en la zona que esté. Obviamente sí, como aficionado llegué a tener un pasaporte peruano del café. Lo que quiere decir es que al final visité una cantidad de tiendas considerables en Lima para el consumo del café. Hay lugares que no solo sirven café, sino que sirven momentos. Alegro no es solo un emprendimiento, es una invitación a detener el tiempo. Bebidas únicas, aromas que abrazan y una energía que se comparte entre amigos. Hoy te llevamos a descubrir ese rincón donde el café tiene alma y la alegría se sirve en taza llena. Bienvenidos a La Hora del Cafecito. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de La Hora del Cafecito. Yo soy Isabel Guillermo y el día de hoy seré sus cafeteros. Este episodio está dedicado especialmente a la historia del café. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo llegó al Perú, cuál es la historia del café y sobre todo tendremos un invitado especial que ya lo verá más adelante. Así que, comencemos. Bueno chicos, comencemos con este primer blog. Aquí vamos a hablar sobre la historia del café. Bueno, la historia del café comienza en Etiopía, precisamente con una leyenda que cuenta que hubo un pastor llamado Caldi, que una vez notó que sus cabras estaban muy enérgicas, estaban muy felices, muy alegres. Y aquí fue donde precisamente se dio cuenta que había comido unos frutos rojos. Tiempo después, algunos monjes crearon la bebida llamada kawa, que es básicamente lo que nosotros conocemos como el café. Después de ello es que básicamente desde Etiopía llega a todo el mundo, precisamente al mundo árabe, donde en el siglo XV llegó precisamente al Yemen y a la Meca. Fue aquí en donde se hizo muy conocido porque se convirtió en el centro de la conversación, de la música y también de la poesía. Bueno, después llegó hasta Turquía. En Turquía pasó a Persia y a Egipto. Y finalmente en Europa es que llega en el año más o menos en el siglo XVII. Fue aquí donde fue un boom literalmente, porque en ciudades como en Venecia, Londres y más se volvieron literalmente un boom. Se convirtieron, crearon las casas del café, que hasta la actualidad son un lugar de encuentro nacional e internacional y de muchas conversaciones. Así que, ustedes ya saben que con el tiempo básicamente el café llega a Europa. La pregunta es ¿cómo es que llega al Perú? Bueno, esto es muy fácil. Y después de esto ya sabemos que el café se expandió por todo el mundo y así es como llega a América Latina. Pero, ¿cómo es que llega al Perú? Bueno, en realidad esto fue, como ya lo conocemos, por los colonizadores. ¿Quiénes? Más o menos es que llegaron, como ya conocemos, primero a Ecuador. Y después es que los frutos fueron llegando poco a poco por la selva hacia Perú. Aquí es donde va llegando más o menos por el siglo XIX. Y es que se centran especialmente en la selva central. Está por Chanchamayo, Satipo, Cusco, Cajamarca, Amazonas y San Martín. Ya para el siglo XX el Perú ya exportaba café especialmente a Europa. Y uno de los momentos clave fue en 1920 cuando firmaron un contrato, junto con Inglaterra firmó un contrato con Perú para poder comprar café peruano tras la nacionalización de fincas alemanas en África. Y es así que el Perú es conocido históricamente por tener el café más rico del mundo. Y esto ha hecho que el Perú se haya convertido en uno de los exportadores más grandes del café orgánico en el mundo. Bueno, iniciamos con este segundo bloque.
como ya les había comentado, tenemos a un invitado especial. Este invitado se llama David Figueroa y nos visita desde Colombia. Él ha crecido en todas estas tierras cafetaleras, así que conoce un montón, es un aficionado del café. Y hoy nos va a contar su historia. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast La Hora del Cafecito. Nosotros estamos encantados de conocerte. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo prefieren el café en Colombia? ¿Y de qué región de Colombia se considera el café más rico? Sí, como lo decía Isa, soy colombiano, soy amante del café, amante de los viajes y bueno, tengo el gusto de compartir con ustedes el día de hoy. Entonces mira, el café más rico para mí al final es ese que tú puedas sentarte a disfrutar, ya sea solo, que sea acompañado o en cualquier situación. Entonces siento que al final el café es muy puede ser usado para todo tipo de eventos como tal. En cuanto a las zonas del país, pues Colombia tiene muchas zonas productoras de café y creo que todo el país está en cierto aspecto vinculado al tema del café porque nosotros somos, como ya te lo comentaba, exportadores natos y pues se consume mucho ese café colombiano en las partes exteriores. He probado café de Santander, que es un café que te puedo decir que es supremamente delicioso. He encontrado café en Antioquia supremamente delicioso, que estamos hablando como tipo de departamentos que hay en Colombia, que son muchas zonas donde puedes encontrar café y pueblos cafeteros que todavía se conservan muy puros. Y hacia la parte de abajo vamos a encontrar el Quindío, que capaz que sea como lo más representativo de acá en cuanto al tema del café, ya que incluso aquí llegamos a encontrar lo que se llama el Parque del Café y ahí podemos encontrar una gran variedad de tipos y variedades de café que se cultivan aquí en Colombia y alguno que otro extranjero. Genial, David, qué chévere. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se vive el café allá? ¿Y qué tan representativo es y bueno, en qué situaciones lo comparten? ¿Con amigos, con familia, de repente para brindar y demás? Creo que el café en Colombia se comparte de muchas formas. Al final tú vas a encontrar cafeterías en muchas zonas, capaz no todas son buenas, ojo, pero digamos que se comparte, se toma mucho café en lugares cálidos y en lugares fríos. Pasa algo con el café especialmente en Colombia y es que en Colombia hasta ahora pues estamos empezando como a adoptar el tema de tomar café de calidad en nuestras cafeterías, ya que normalmente nosotros como colombianos estábamos acostumbrados a tomarnos la pasilla del café, que al final es el rezago, lo que queda, porque digamos que todo el café de nosotros se iba a otros lugares. Entonces eso hace que pues, al final Colombia está tomando una conciencia de que tomar café de calidad es bueno para nosotros porque al final digamos que tenemos un café que al final digamos tiene una gran representación en el mercado, que es como el tercero a nivel mundial y eso es muy importante también entenderlo. Ahora, que el colombiano está acostumbrado a tomar café de calidad es un tema diferente, ya que como les comentaba, el café aquí en Colombia pues se ha acostumbrado a tomar de café muy tostado, muy negro, debido a que tomamos pues café que no era de muy buenas calidades. Atención cafetaleros, esto es un pequeño espacio para contarles que en nuestra cuenta de Instagram estamos haciendo una encuesta sobre si prefieren el café nacional o el café internacional. Así que voten porque el resultado lo verán por nuestras historias. Y síganos en nuestra cuenta. ¡Wow! ¡Qué chévere! Acá también lo comparten de esa forma. De hecho, bueno, siempre sabes que está en el café... Perdón. Bueno, acá en Perú también lo comparten así. De hecho, entre amigos, entre familia, hay de muchas variedades, muchas presentaciones. Pero evidentemente el que más nos gusta es el clásico, pues no, el expreso. Ok, cuéntanos, tú como aficionado, yo sé que conoces muy bien el café peruano. Y también el colombiano, porque visitaste Perú, conoces Perú. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo sabemos cuál es mejor la calidad con respecto a tu experiencia, ¿no? Y cómo sabemos si lo preparan bien. Y también si encuentras alguna diferencia entre el café colombiano o el café peruano. Listo, yo siento que el café no tiene fronteras. Al final, café es café en la zona que esté. Obviamente, sí, como aficionado, llegué a tener un pasaporte peruano del café. Lo que quiere decir es que al final hice una cantidad de
visité una cantidad de tiendas considerables en Lima para el consumo del café. Al final, pues el tema de la preparación, el tema de como esa calidad del café, depende mucho digamos, de ese cuidado que se haya tenido con el café a la hora de prepararlo. Digamos, en el caso de la tierra, a veces ese tipo de cosas se pueden tecnificar. Y digamos ese tipo de lavado, el tipo de secado que se use con ese café en específico. Ahora, en cuanto al consumo, pues encontré tiendas que me encantaron en cuanto al tema del café, tiendas que no tanto, porque por ejemplo no tanto por la tienda, sino específicamente por el sabor que el café me llegaba a expresar. Uno puede llegar a entender eso pues al final de tanto probarlo, y creo que no solamente pensar de que el café es café sin importar dónde lo tomes, al final es encontrarle como ese gustico, encontrarle ese sabor que lo hace diferente. Entonces, por ejemplo, en ese café que les comento, me encontré con un café que no me terminó de convencer, tenía un saborcito como a madera, como a arena, y eso no son sabores que yo quisiera encontrar en un café. Pues claramente que estamos hablando de que en las variedades de café podemos encontrar casi que un pastel o una rueda de sabores, que al final pues digamos que pues es muy personal, pero podemos encontrar sabores que no creo que la gente los llegue a disfrutar encontrándolos en un café. Sí, pues llegamos a encontrar ese feeling de los sabores, donde ya empiezas a entender que el café no solamente sabe a café. Ya para terminar, cuéntanos, ¿cuál es el mejor point para tomar café en Colombia, de acuerdo a lo que tú conoces? Sí, hay que ser muy sinceros. Para mí no sería una tienda física, para mí sería ir a los pueblos cafeteros, que es lo que más brinda la experiencia, porque al final pues son personas que ya han cambiado esa forma de consumir café también, y ellos empezaron a tecnificar esos procesos de consumirlo también. Digamos que hay mucho pueblo cafetero donde puedas consumir un buen café. Si estamos hablando de una tienda, pues para mí sería un buen punto hablar del laboratorio del café, claramente hablando de que ese tipo de cafés en una ciudad y en un punto tan específico llegan a salir algo costosos. Haciendo un cambio de monedas puede salirte un café americano en 10 soles. Entonces, al final en un pueblo cafetero lo puedes encontrar en 2, 1 sol, siendo un café de casi la misma calidad. Incluso puede llegar en algunos casos a superarlo. Entonces, pueblos muy chéveres para tenerlos en cuenta a la hora de hablar del tema de café. Se puede hablar de Salento, que es un pueblo cafetero hermosísimo de por sí, y se toma café de muy buena calidad a un precio más moderado. Y volvemos a lo mismo. Entonces, por ejemplo, Finlandia, que es otro pueblo colombiano muy cerca a Salento, pueblo cafetero hermoso también, muy colonial, muy de todo. También se disfruta el café de una forma muy chévere, porque al final pues tienes varias cosas que hacer: conocer a un pueblo hermoso, tomar café delicioso, y sigue siendo muy económico. Pero igual, en puntos, digamos que es el laboratorio del café. Aquí hay muchas tiendas que se pueden ya hablar de ellas. Y por ejemplo hay una que es muy parecida, que se llama la tienda del café, que también son cafés, digamos, de especialidad, y que son tiendas que entienden que tomar un buen café es, al final es algo que se disfruta. Ok, es válido, es válido. Bueno, para nosotros ha sido un gusto tenerte en nuestro programa, en nuestro podcast, y esperemos verte en otra oportunidad. Muchas gracias, David, ya nos vemos. Y bueno, cafetaleros, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Ya saben que nuestro auspiciador oficial es Alegro Coffee, que se encuentra cerca al Parque de la Identidad, aquí en Huancayo. Así que todos bienvenidos y vengan, porque sus cafés son demasiado deliciosos. Por otro lado, también contarles que en nuestras redes sociales estamos haciendo una encuesta para saber qué tipo de café les gusta más, si es el café internacional o el café nacional. Cuéntenos, y también, bueno, si tienen historias que contarnos sobre alguna experiencia en algún café, en alguna cafetería, cuéntenos, estamos listos y abiertos porque nuestro siguiente episodio dará mucho que hablar. Así que, ya saben, cuéntenos en los comentarios. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Nos vemos en un siguiente episodio. Bye.